Hola, esta es La Mala Educación, yo soy Rodrigo Cañete y antes de empezar quiero decirles que es un placer hacer esto y les quiero pedir un gran favor, que es que hagan que se suscriban, es gratis, en el botón de abajo, y aquellos que quieran ser miembros pagos para gozar de los cursos que yo doy y que son cursos grabados. Estos cursos van a acelerar a partir de dentro de aproximadamente una semana, que es cuando yo vuelvo a Londres. Eh, y voy a comenzar a subir lo que es el curso de todos los cursos a el precio de la membresía tradicional. Es decir, es una gran oportunidad. Así que ténganlo en cuenta para todos aquellos que quieren seguir mis cursos. Lo pueden hacer de manera anónima, porque es un sistema tipo Netflix. Eh, y ya mismo, eso es la membresía que paga. Vayan a membresía. Respecto de la suscripción, es gratis, es La Mala Educación, que es esto que están viendo, y suscríbanse, compártanlo, y esto se los pido con favor, así que háganlo ya mismo. Eh, esta semana me vuelvo oligarca, porque siempre es como que vemos todo desde la teoría crítica, y esta edición de La Mala Educación se adentra en una historia argentina con un pasado supuestamente glorioso, en el que las 2.000 personas que estaban en el tope de la escala social tenían cantidades de campo equivalentes a los territorios de Suiza, Bélgica y Holanda juntas en el siglo XIX. Ese pasado es de una riqueza en Argentina, me refiero por supuesto a la Argentina, ¿no? Es de una riqueza inusitada, al punto que Harrods decidió abrir una sucursal calcada a la original que hay en Londres, en el centro de Buenos Aires. De aquellos comienzos oligárquicos al presente de carpeteos y judicialización biopolítica que estamos viviendo en el muy tóxico siglo XXI, tenemos el extenso siglo XX, en donde es muy difícil dividir la vida entre derecha e izquierda, legalidad e ilegalidad, arte y artesanía. El siglo XX es un siglo que comienza con el psicoanálisis, los psicotrópicos y los así llamados psiconautas. Un siglo en el que, por ejemplo, pintores como Pío Colibadino, que estamos viendo, pintan los puentes de la Boca, y aparecen las primeras fábricas en donde en el centro tenemos una lamparita. Es decir, estas fábricas dan cuenta de la llegada de la masa de trabajadores que pronto se convertirá, Bernie mediante, y manifestación, y el comunismo en el peronismo. Pero pongámonos en el lugar de aquellos que vivieron ese momento de cambio, en el que los relojes, es decir, piensen en el 1900, cuando aparecen los relojes en todas las muñecas y la electricidad permite que uno trabaje, lea, estudie y se divierta hasta entrada la noche. O dicho de otro modo, este es una época de metamorfosis, de cambio, en el que el día y la noche se vuelven indiferenciables por la electricidad. Esto genera una sociedad neurótica que necesita estimulantes para poder aguantarlo. ¿Cuáles son estos estimulantes? En principio, alcohol, cafeína y chocolate. Freud descubre el inconsciente y lo hace bajo los efectos de la cocaína. Es es una época de cambio veloz y aceleración, que a fines del siglo XIX estaban vinculadas con esta generalización de la abstracción del tiempo y, repito, la invención de la electricidad. Esta mala educación va a explorar los modos en los que por derecha o por izquierda, en realidad desde las clases más altas, vamos a colocarnos en las clases más altas. Pero lo quiero hacer sin prejuicios. Y lo quiero hacer a través de una familia, de 3 generaciones de mujeres que comparten el mismo árbol genealógico y un gran artista que estaba vinculado con ellas por matrimonio y dándole a su esposa una hija, que vincularon
el glamour, la moda, la estética, el pop, la cibernética, el arte cibernético y la naturaleza. Pero sobre todo vamos a explorar cómo el derecho inherente a la autodisolución, por ejemplo, de la poeta chilena María Luisa Bombal como veinteañera y de Nicolás García Uriburu al final de su vida, son unidos por dos mujeres que en la Argentina fueron vinculadas injustamente con las revistas de sociedad, quizás por culpa de ellas. Pero en esta versión de la mala educación yo quiero asociar glamour, oligarquía, locura y amor, que hace que Blanca Isabel Álvarez de Toledo cuide en los últimos años de su vida a la escritora chileno-argentina, María Luisa Bombal, muy poco conocida en Argentina. Esta última le permite a sus personajes explorar otras dimensiones de su propia identidad, que se manifiesta como desdoblamiento entre la realidad y la locura. Una escena clave de La Última Niebla, una de sus dos más importantes novelas, es aquella donde la locura y la fantasía se entrelazan de manera profunda cuando la protagonista de María Luisa Bombal vive lo que parece ser una experiencia amorosa con un hombre misterioso en medio de una niebla espesa. Después de una noche intensa, de intensa pasión, ella está casada y le pide a su marido permiso para salir. Y tiene esta noche de intensa pasión con este extraño en donde la protagonista, que nunca vuelve a encontrar, ni puede confirmar si este encuentro fue real o un sueño, porque ella sale de la cama. Un sueño fabricado por su mente. Esta es la época, recuerdan, de Freud, surrealismo. Aquí es donde se manifiesta la locura de forma muy poderosa y la protagonista vive, de la novela de María Luisa Bombal, vive atrapada entre la realidad gris de su vida y el recuerdo o la fantasía de esa noche en la que experimentó un tipo de libertad emocional y sexual que jamás había sentido antes. La niebla en María Luisa Bombal actúa como un símbolo del estado mental de los protagonistas difuminados, que difuminan los límites entre lo que es real y lo que no lo es, atrapándola en un ciclo de incertidumbre que la lleva a cuestionar su propia percepción de la manera en que Bombal construye esta escena. El modo en el que esa novela está situada nos muestra a una mujer que utiliza la fantasía y la locura como una forma de resistencia, de crear una realidad alterna donde puede vivir sus deseos aunque estos nunca lleguen a ser reales en su vida cotidiana. Lo que es más interesante es que Bombal nunca nos da una respuesta clara sobre si este encuentro fue real o simplemente una alucinación de la protagonista, lo que refuerza la idea de que su locura está indisolublemente ligada a su incapacidad de reconciliar sus deseos con la vida. Una vida que se le ha impuesto. Ven que no estoy hablando de feminismo, ni de género, sino que estoy hablando de experiencia de vida. Eh, Esta ambigüedad narrativa es una representación de la alienación emocional que muchas mujeres y gays y hombres hoy experimentaban y experimentan en una sociedad que no les permite vivir con plenitud, los a reprimir sus emociones y deseos. En ese sentido, la locura en esta escena que les acabo de contar es tanto un escape como una prisión. Porque aunque la protagonista encuentra un respiro en su fantasía, nunca puede realmente escapar de la realidad opresiva de su vida cotidiana. Digamos, a mí lo que me gustaría explorar con ustedes es cómo esta ambigüedad influye en la estructura narrativa y los simbolismos, no solamente de Bombal, sino de la obra de este linaje de malentendido de mujeres argentinas. Blanca Isabel Álvarez de Toledo fue musa de Pierre Cardin y de Nicolás García Uriburu, quien según ella, y a pesar de emerger como homosexual, Nicolás García Uriburu más tarde en su vida,
fue por ella considerado como el amor de su vida. Entre la una y la otra, un personaje discreto y efectivo que la historia reciente trató de manera injusta, sobre todo por eh, Gaby Levinas y su reporte de los últimos días de Nicolás García Uriburu. Azul García Uriburu, que está a cargo de la Fundación Nicolás García Uriburu, eh, completa esta tríada de mujeres que son descendientes y han sabido navegar las turbulentas aguas del cambio, dejando una obra silenciosa pero duradera. Y en esto incluyo a Azul, que creo que se va a sorprender con esto. Creo que el modo en el que Azul García Uriburu y su marido Marcos Pereda Born han piloteado las tormentas del cambio en la complicada herencia de Nicolás García Uriburu debe vincularse con la obra de la tía abuela de Azul, la gran novelista chilena María Luisa Bombal. Poco a poco y contra la opinión de muchos, entre los que me cuento, Azul fue demostrando una gran capacidad para poner la obra de su padre en valor, tal vez sin darse cuenta de que algo espectral y más remoto la vinculaba con La última niebla de 1934 de su tía abuela María Luisa Bombal. Por los avatares de su vida, la obra de Bombal quedó atada a cierta idea de toxicidad, que poco tienen que ver con su obra. Dicho de otra manera, la sutil gestión, se trató de suicidar María Luisa Bombal, la sutil gestión de Azul García Uriburu parece, por lo sobrio de su conducta, zafar de la tóxica herencia de la locura para abrazar el legado de una vertiente mucho más creativa, por lo productiva, que tiene como vértices a su madre, Blanca Álvarez de Toledo, y a María Luisa Bombal. Esta última, una impresionante escritora chilena, poco conocida en la Argentina, de quien Borges dijo que su novela La Amortajada, en donde ella relata la historia desde el féretro, es una novela de 1938, nunca sería olvidada en la literatura latinoamericana. Nacida en 1910 y reconocida por sus dos grandes obras, que son la ya mencionada La última niebla de 1934 y El Amortajada, en ambas debe destacarse tres aspectos. Una versión trágica del amor, influida por el romanticismo, y su vínculo con el surrealismo. Una noción de la posibilidad del disenso femenino en el hogar a través de la expansión de la subjetividad, que solo se consigue explorando la interioridad humana en tiempos en los que Freud descubría el inconsciente, pero también los narcóticos, la niebla, los límites del hogar patriarcal, para poder trascender los límites del hogar patriarcal como trascendencia de los límites de la subjetividad. Y finalmente, la relación con la naturaleza que encuentra en Azul García Uriburu, Blanca Isabel Álvarez de Toledo y Nicolás García Uriburu, un nexo que la primera, Azul, lleva a la realidad con la Fundación Nicolás García Uriburu, a través de una reserva natural de miles de hectáreas protegidas en el Potrero, en Entre Ríos, y la conservación impecable de la casa en Punta del Este de Nicolás, en Laguna del Sauce, en donde, como podemos ver, casi como si fuera una vila palladiana, se puede ver la continuidad de la laguna con la decoración del interior y las paredes. Volviendo a la relación entre tía y sobrina, Bombal y Blanca, ambas se casaron con artistas homosexuales. Bombal con Pablo Durco, cuyo matrimonio duró menos de un año y empezó con mucha sagacidad, pero terminó con platos y vidrios rotos, lógicamente. En el caso de Blanca, todo parece haber sido más civilizado. En realidad, Blanca debió haber sido consciente de que no funcionaría, pero lo intentó de todos modos. El resultado fue arte. Pero generalmente este arte poco se vincula con ella. Es decir, porque generalmente el feminismo es como bueno con
digamos, con el subalterno, pero no con el oligarca. Entonces, por eso es rara esta mala educación. El registro, por ejemplo, de la intervención del teñido del Gran Canal de Venecia de verde, que se coloca en el centro de lo que hoy conocemos como land art o water art y arte cibernético, fue obra conjunta de Blanca y Nicolás. De hecho, las fotos son de Blanca. Nicolás sería una estrella con, por ejemplo, Gripo, del arte cibernético, en el CAIC de Glusberg, de Jorge Glusberg. Pero ella sería la musa de un cambio en la moda en los 60s. Y con Nicolás García Uriburu tomó la Casa Argentina en París en el 68 francés. Azul es concebida allí. Había una identidad estética entre el uno y el otro. Me refiero a azul y blanca. Y esa identidad es el futurismo cibernético. Pierre Cardin, que Nicolás lleva a pronto de lo conceptual, es elevado al plano político. Es decir, la obra de Nicolás García Uriburu está muy vinculada con la obra de Pierre Cardin. Blanca se posicionó entre el situacionismo y la alta socialidad de la nobleza burguesía parisina y exiliada en París desde épocas de Vichy hasta el 68. Es decir, hay ambigüedad en todo esto, ideológica. Y es entendible. Unas décadas antes, Blanca Isabel era la primera modelo argentina en Vogue, entre los 90. Luego, modelo para Halston, pero no cualquier día, sino cuando desfiló en el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles. Y Pierre Cardin la nombró ni más ni menos que directora del Espace Cardin en París, en donde junto a lo más granado de la vanguardia histórica europea, con Dalí y Pablo Neruda, por ejemplo, que al mismo tiempo es un nexo entre tía y sobrina, así como con lo que será la neovanguardia del under argentino, invitando, por ejemplo, a Gasalla al Espace Cardin. En el Espace Cardin tenemos a Nicolás Seguro, Gasalla, Dalí, Neruda. Como Neruda vincula a, digamos, sobrina y tía, tras que María Luisa Bombal se intentara suicidar en Chile, decidió irse a Buenos Aires, invitado por Pablo Neruda, quien había acabado de ser nombrado cónsul en Buenos Aires. Allí vivió en la residencia María Luisa Bombal de la calle Corrientes, con Neruda y su mujer. En esa ocasión escribió La Amortajada, que una vez publicada fue celebrada por Jorge Luis Borges. Casi 2 décadas más tarde, Neruda va a París y se encuentra con Blanca Isabel para usar el Espace Cardin para llamar la atención de los medios contra el golpe de Pinochet y el asesinato de Salvador Allende, primer presidente socialista legítimamente electo. Blanca Isabel Álvarez de Toledo viajó con Indira Gandhi y los Beatles, uniendo moda, arte, meditación y sustancias, aunque ella no lo quiera reconocer. Sé que es difícil hablar de esto, sé que de 1990 al 2010 lo que hay es una emergencia del proceso de criminalización, por un lado, que adopta interesantemente, de la mano del neoliberalismo, el modo del pastoralismo que tiene como principal agente a Narcóticos Anónimos y su vínculo con la religión metodista de la década del 50. A eso nos vamos a referir en una mala educación dedicada a Narcóticos Anónimos. Y se van a sorprenderme, de mi opinión. Así entre la culpa cristiana en sus formas más agudas, en donde la culpa no es una culpa colectiva, sino una culpa privada que es castigada por el colectivo, esto significa que entre 1990 y el 2010 lo que se va desarrollando es un estigma doble. Por un lado, aparece una cultura de la negación del placer en el que es visto con sospecha y es en esa cultura en la que estamos viviendo. Por el otro lado, es una cultura de estigmatización de toda aquella experiencia que involucre salirse del cuerpo o expandir la conciencia. En realidad, la experiencia de salirse del cuerpo
en el consumo de drogas de la que los Beatles y la cultura de Sgt. Pepper, por ejemplo, fueron clave, puede vincularse al siglo XIX, en donde tenemos, por un lado, la emergencia de conductores médicos entrenados en autoobservación, que van a derivar en el psicoanálisis. Y para quienes el consumo de cocaína, tal cual fue el caso de Freud, fue fundamental para poder explorar el inconsciente hasta que decidió parar. Mientras que por el otro lado, la aparición de una serie de artistas cuyos proyectos tienen que ver con la ampliación de la mente con drogas, fueron llamados psiconautas, como por ejemplo Rimbaud, y la derivación de los románticos, que inspiraron directamente a María Luisa Bombal. Respecto de lo primero, la expansión de la psicología y la expresión de nociones como percepción y sensación, lo que se busca es poner nombre a todo lo que ocurre entre el ojo y el cerebro. Antes de que se criminalizara el uso de las drogas, porque, sí, durante casi un siglo, siglo XX, fueron vistas como ayudando a lidiar con el estrés de la vida. De hecho, las supuestas legales lo siguen haciendo. En Argentina está todo opuesto. Durante el siglo XX, observaciones como que solo vemos la superficie de las cosas o que para entender a la depresión hay que experimentarla eran corrientes. En todo caso, lo que hay es un proceso de depersonalización que necesita ser entendido y cuya regulación no debería ser una prioridad. Bien, en medio de ese proyecto estaba el vínculo entre subjetividad, naturaleza y tragedia de María Luisa Bombal. Sin ir más lejos, podemos vincular la reputación de este baluarte de las letras latinoamericanas con personajes como Dorian Gray de Oscar Wilde o el Dr. Watson de Sherlock Holmes, que vivían tomando cocaína en las primeras versiones del libro. Yo no estoy diciendo que María Luisa Bombal tome cocaína, lo que estoy diciendo es que la experiencia de la vida era absolutamente diferente. No nos olvidemos que las farmacéuticas alemanas Merck y Parker Davis mandaban cocaína a Sigmund Freud y que esta era una sustancia usada para la cirugía de ojos y también como antídoto contra el opio. Debemos hasta decir que los opioides y la cocaína se neutralizan, es decir, son antídotos. También era usada contra la depresión y la fatiga, y con esto quiero decir como medicina. El gran H.G. Wells escribe La era de la aceleración y vendió 500.000 de ejemplares. En 1895 aparece el concepto de narcomaníaco, que es el resultado del desarrollo acelerado del capitalismo. 1895, narcomaníaco, que empieza a tener el capitalismo a cobrarse sus primeras víctimas hacia el 1900. La palabra que adopta esta enfermedad provocada por la velocidad del capitalismo es neurastenia y viene asociada, oh sorpresa, con la homosexualidad y el suicidio. Respecto de la neurastenia, Parker Davis vende en el centenario cocaína con jeringas de venta libre. En la década de 50 comienzan las experimentaciones que continúan las investigaciones de Freud de expansión de la subjetividad con LSD, arsénico, electricidad, cocaína e inyecciones de semen. La cocaína, como dije, era de venta libre de Parker Davis. Para Freud daba vigor, que era un equilibrio entre sobreestimulación y las alteraciones del mood. También es la época en la que se empieza a experimentar con el nitróxido, que es calificado en la Revolución Francesa como el paroxismo del placer,
Y de hecho era usado en Versalles, en los banquetes de Luis XVI. En todo este contexto se necesita un lenguaje del sentir y una visión subjetiva, y esto es lo que aporta consumiendo o no Bombal, como pionera del realismo mágico, que la coloca en la misma repisa que Leonora Carrington y Remedios Varo. ¿Cómo aguantaban las mujeres si no? Y estas cosas hay que comenzar a hablarlas para dejar de ser tan infantiles. En principio, estas exploraciones de la subjetividad comienzan con el romanticismo, que tienen dos vertientes, una natural y otra creativa. Creativa per se, o arte que remite al arte. La natural es Goethe, Henry David Thoreau, por ejemplo. Y es en esta línea que debemos colocar a los García Uriburu y su preocupación por la naturaleza y la cibernética como elemento natural. Por el otro lado, la versión creativa, pero se tiene, que da puntapié inicial, con Gogol, Emerson, Balzac, Berlioz y Baudelaire. La influencia de Baudelaire y la noción de amor trágico en María Luisa Bombal es más que conocida. Los relatos de María Luisa Bombal abordan la subjetividad femenina del amor frustrado y de los mundos interiores de sus personajes en contraste con la realidad exterior. Bombal como Blanca Isabel Álvarez de Toledo casándose con Nicolás García Uriburu y teniendo una hija de color azul en la era del nuevo realismo a lo Yves Klein, introdujo elementos de lo que luego se llamaría realismo mágico, ya que en sus obras lo fantástico se mezclan con lo real, de una manera sutil y natural, como en La Última Niebla, por ejemplo, donde ya hablé de La Última Niebla, pero ahora quiero hablar de La Última Niebla en términos de la naturaleza, porque esto lo vincula con Azul García Uriburu. ¿Y por qué? Porque en La Última Niebla la naturaleza toma el lugar del hogar y la niebla crea un ámbito narcótico que permite a la mujer salirse de la cárcel del hogar y ser libre. Blanca Isabel Álvarez de Toledo usó su belleza para hacer eso. Azul es digna heredera de esto. Pero lo que diferencia a la Bombal de Blanca Isabel y Azul es un cambio de época, en el que por un lado la opresión femenina puede llegar a ser vista como liberación, como se hace evidente si se mira Azul desde Ni Una Menos, pero el resultado con su trabajo productivo en la producción de su padre y la falta de lucro por su obra hacen de él una digna adversaria de esa a veces terriblemente angurrienta y desesperada coterie de herederos de artistas, escritores y periodistas. Pocos saben que Blanca Isabel Álvarez de Toledo se hace cargo financiero de María Luisa Bombal hasta el final de su vida. Otros rescates de Blanca Isabel son notables. En épocas de Menem, por ejemplo, en épocas de pizza con champán, la Academia del Sur es fundada. Mientras todos estaban ocupados, Amalita estaba ocupada en figurar en el Pier de Nueva York, Blanca Isabel funda la Academia del Sur. Si se quiere, el error fue querer ser Victorio Campos, sin contar ni con los recursos ni con el contexto social para poder serlo. Pero con sutileza y discreción y sin escándalos, aceptó su realidad y su retiro a su mundo, buscando tranquilidad. Digamos, la decisión de poner a Valiente Noalles, no sé si lo recuerdan, escribiendo a La Nación, como coordinador, les decía que no ayudó, porque era una mezcla entonces de centro izquierda con democracia cristiana, integrista. Es decir, esto es el problema, este es el problema de Blanca Isabel, esa ambigüedad. Por eso no pudo sostenerse a sí mismo, lo que devino en su fracaso.
en la Academia del Sur. Pero ¿quiénes son los Álvarez de Toledo? Por esto pocos lo saben. En principio es una de las familias más nobles, más antiguas y prestigiosas de España, cuyo origen se remonta a la Edad Media y están vinculados a la nobleza castellana a lo largo de la historia. Este linaje ha ocupado importantes títulos nobiliarios y ha ejercido gran influencia en la política y el ejército de España. El miembro más destacado de la familia fue Fernando Álvarez de Toledo, el famoso y muy cruel tercer duque de Alba, uno de los generales más importantes del siglo XVI y mano derecha del rey Felipe II. El que más me interesa es Fadrique Álvarez de Toledo, que acá lo están viendo en una de mis obras favoritas, que es la de Juan Bautista Maino, que recuperó Brasil. Acá estamos viendo la recuperación de Bahía. Brasil de los holandeses para la corona portuguesa bajo el reinado de Felipe IV, cuando España y Portugal estaban juntos. Aquí lo vemos en Juan Bautista Maino, en El Segundo de los Reinos. Esta es una obra curada de Maino, curada por Velázquez, en donde los holandeses se vuelven rocas y los bigotes arman un rosario de amor entre amigos que se espejan entre sí como la Virgen es el espejo de Cristo. Es una mala educación rara, pero me pareció interesante recuperar el valor histórico y cultural de algo que es visto como patriarcal, pero que sale de diferentes tipos de opresión femenina. Porque la herencia es un peso. Y el lugar de la mujer dentro de la oligarquía puede ser matriarcal, pero también puede ser una cárcel, como bien lo demuestra las pinturas de Prima Porta en, ¿no? En la época de Augusto. La mujer como viviendo dentro de una jaula de oro. Pero acá tenemos tres generaciones de mujeres que se rebelan a esa jaula de oro para hacer algo más. Mariela de Bombal, Blanca Isabel Álvarez de Toledo y Azul García Uriburu, todas vinculadas por Neruda, Azul García Uriburu, Pierre Cardin y Cañete. Nos vemos la semana que viene con, creo que con Milei, la Pepona, el Elfo y el cosplay. Chao. Suscríbanse.